Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y antes de seguir hablando del COVID-19 hicimos un paréntesis antes de irnos a la pausa, justamente con la doctora María Graciela López, que nos decía que tenemos que cuidarnos de todo, de las virosis, de los cuadros respiratorios e incluso del COVID-19. Tenemos que estar conscientes, más aún después de haber pasado como una pandemia como la que pasamos, ¿no? Entonces yo le decía, porque seguramente le llama la atención a muchas personas diciendo, pero contaminación por heces, pero yo no consumo heces. ¿Cómo sucede esto? Sí, bueno, primero puntualizar que la COVID-19 es una enfermedad que se transmite de persona a persona por el contacto con secreción respiratoria, al toser, hablar, estornudar, ¿sí? Sin embargo, recuerden que al principio de la pandemia se establecía que el contacto con superficies, mesas, puertas, pomos de puertas. Veíamos cómo le echan alcohol exacto, a los mercados. Se pensaba que podría transmitir la COVID-19 y digamos que esta manera de transmisión pasó a un segundo, tercer plano y realmente la transmisión es de persona a persona, al toser, hablar, estornudar por contacto con gotitas de secreción respiratoria. Sin embargo, el lavado de manos siempre va a ser una medida preventiva sumamente importante para muchos otros virus y también bacterias. Y estamos hablando, por ejemplo, el virus de la influenza, que produce una infección respiratoria, que también se transmite persona a persona por secreción respiratoria, pero ahí sí se describen más casos del contacto con superficies, me llevo las manos a la cara y podría transmitirse influenza. Y hablando de diarreas, por ejemplo, cuando no nos lavamos las manos después de ir al baño, tenemos contacto con alimentos, ingerimos esos alimentos, nos llevamos, sí, lamentablemente, partículas de heces a la boca y esto es lo que transmite las enfermedades, digamos, gastrointestinales, la mayoría de ellos. Algunos virus como el rotavirus, de los más comunes, que también es un virus prevenible por vacunas, y bacterias como Shigella, Salmonella, que es el contacto con alimentos contaminados. No nos lavamos las manos, pero además los alimentos se pueden contaminar cuando otras personas los manipulan y no se han lavado las manos después de ir al baño, por ejemplo, o cuando no se tiene cuidado en el riego de hortalizas, vegetales, y estos no son bien lavados para el consumo humano. Ahí también hacemos un énfasis con el tema de la calidad del agua. Para el consumo, si usted no tiene filtro, hierva el agua de 1 a 3 minutos y sería suficiente para matar más del 99% de virus y bacterias. Es decir, las medidas preventivas para las enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como gastrointestinales, son un paquete de medidas, en las cuales están el lavado de manos, muy importante, el uso de mascarillas para enfermedades respiratorias que ya las nombramos y por supuesto mejorar la calidad de las aguas nos va a mantener sanos para enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por supuesto, ahí tenemos recomendaciones que nos sirven para absolutamente todo y las manos, bueno, fueron protagonistas también con el COVID-19, el tocar superficie, estar todo eso y el higiene de manos va a ser siempre fundamental e importante. Si somos mujeres, tenemos las uñas largas, limpiar también bien nuestras uñas. Sí, uno dice lavado de manos, pero hay técnicas, hay tiempo y hay productos. Entonces, idealmente, agua y jabón, lo decían muy bien en algunos de los cortes, más de 20 segundos con una técnica adecuada y yo voy a tratar de hacer la técnica acá mientras voy hablando. Es la técnica que aplicamos médicos, cirujanos, pero también es la técnica que deberíamos aplicar en casa. Siempre nos tenemos que quitar anillos, pulseras a la hora de hacernos el lavado de manos porque por supuesto puedan quedar microorganismos en esas, digamos, prendas y lavarse las manos siempre después de ir al baño, siempre antes de comer, siempre al llegar a casa y de alguna manera nuestros hijos en casa, digamos, insistir en la frecuencia del lavado de manos. Créanme que esto disminuye en más del 60% de las enfermedades en casa, al menos gastrointestinales. Es un dato y muy importante, no nada más para hospitales, clínicas, es fundamental, sino para la cotidianidad de los hogares en Venezuela y por supuesto en el mundo. Por supuesto. Seguimos hablando entonces del COVID-19 y seguimos viendo entonces la importancia de tener todos los mecanismos de bioseguridad. Dirán, bueno, ustedes no tienen ahorita la mascarilla, no tenemos ningún síntoma respiratorio y además tenemos la distancia social necesaria para que las gotas de saliva, las goticas de saliva no nos alcancen. Sí, fíjate que estas medidas se instalan dependiendo de los momentos epidemiológicos, es decir,
Si en Venezuela se describe un aumento importante, significativo en el número de casos, en sitios cerrados, en, digamos, estudios de televisión, que se hagan estos test y ver cuántas personas tienen síntomas respiratorios, en función a eso se decidirá utilizar de manera permanente o no la mascarilla. Es muy, muy importante en este momento en el cual se describe un aumento del número de casos, pero no estamos en una fase en la cual se haya declarado una alerta, una alarma en Venezuela, entonces tener conciencia individual. Si yo tengo síntomas respiratorios, yo tengo que estar usando mascarilla e idealmente no salir de casa si lo puedo hacer. Si debo salir, utilizar mascarilla. Esta conciencia social es muy importante para disminuir los casos y por esta razón decimos, bueno, en un estudio hoy podemos estar sin mascarilla, quizás sí, pero es importante hacer estos pretest laborales, claro. Es decir, cuántas personas tienen síntomas respiratorios, el que tenga síntomas respiratorios, por favor, refiéralo a su superior, diga si tiene malestar para faltar, es la mejor medida para disminuir el número de casos y esto aplica para oficinas, para colegios. Mantenimiento de aires acondicionados, espacios cerrados. Absolutamente. Este tema de, es que tengo alergia, creo que es una alergia. Si usted ha iniciado cualquier sintomatología respiratoria hoy, asuma que podría ser un virus e inicie el uso de mascarilla, porque pareciera una conducta humana negar. Entonces, bueno, me molesta la garganta ahorita, pero yo creo que es que hizo frío en la mañana y por eso me duele la garganta, ¿no? Pensar que es posible que pueda tener un virus, uso la mascarilla y probablemente en mi casa voy a limitar la transmisión, voy a proteger a mis seres queridos, voy a proteger en líneas generales sin a la comunidad. Sin entrar en paranoia, solo Totalmente. Que hacerlo de manera consciente, tanto para nuestro hogar, nuestro círculo social y nuestro trabajo. Sí, hacerlo de una manera consciente. Yo comentaba un poco uso de mascarilla sin terror, sí. Pero manejando la información. Entonces no es todo o nada, no es que si uso la mascarilla ya llegó la pandemia, no. Es, digamos, tomar las lecciones aprendidas de la COVID-19 para estar más sanos. Piense en su grupo familiar, piense en su grupo laboral y así vamos, digamos, protegiendo a toda la comunidad. Así es, doctora. ¿Cómo la podemos contactar? Porque se nos terminó el tiempo. Sí, bueno, por Instagram estoy @magrelopez y bueno, me consiguen, por supuesto, en el Hospital de Niños JM de Los Ríos y en el Centro Médico Docente La Trinidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. La doctora María Graciela López nos estuvo acompañando, médico infectólogo y también expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya saben, tomar las medidas de bioseguridad es importante. En nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo prevenir el COVID-19? Utiliza tapabocas en espacios públicos, principalmente en lugares donde el distanciamiento social pueda ser difícil de mantener.